siguiente invitado se trata de nuestro colega, además sociólogo, analista político, quien ha tenido oportunidad de recorrer además todo el continente haciendo cobertura y análisis de los procesos electorales en América Latina. Se trata de nuestro buen amigo Marco Teruggi, que está desde hace varios días en Venezuela. ¿Cómo estás, Marcos? Gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Marcos, quisiera comenzar por tus impresiones de cómo se desarrolló la jornada electoral de ayer. Bueno, diría que en términos generales se desarrolló como se preveía, con participación elevada, que terminó siendo 59%, cierta tranquilidad durante el día y las primeras zonas de zozobra al caer la tarde. Creo que era el escenario que se había anticipado. Y finalmente en la noche, lo que también estaba relativamente también anticipado, que hubiera una victoria de Maduro y que no hubiera un reconocimiento por parte de María Corina Machado. Por lo tanto, era un escenario en el que estamos ahora que era parte de lo probable. Ahora, justamente a propósito de este tema, yo quisiera tu comentario. ¿Tuviste oportunidad de recorrer centros de votación solo en la ciudad de Caracas? ¿Pudiste ir a otras zonas del país o cercanas a Caracas? Estuve en Caracas, centralmente, en las Mercedes, estuve por el centro, y sí, la jornada estuvo en un clima de tranquilidad, me parece, que era el ánimo que había, y por eso un poco la pregunta ahora es qué va a pasar, sobre todo en el campo de la oposición, porque si Machado está diciendo que no solamente no reconoce el resultado, sino que ganó Edmundo González Urrutia con 70%, hay que ver cuál es la reacción social dentro de los seguidores de la oposición. Me parece que estamos en el momento de evaluación de esa situación, si hay efectivamente un llamado y una respuesta de la base social opositora de quienes creen que hay fraude a salir en las calles o no. Me parece que eso va a ser un diferencial a la hora de pensar cómo sigue esta, yo diría, crisis anticipada. Ahora, desde tu misión, ¿qué diferencia hubo entre el desarrollo de este proceso y otros procesos electorales que has visto en el continente en estos últimos años? ¿Me escuchas, Sí, Marco? escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, hay un poquito de interrupción, pero sí te estamos escuchando. A ver, estamos conversando con Marco Teruggi, analista internacional, corresponsal de distintos medios de comunicación, que ha estado en Venezuela en varias ocasiones y también ha sido corresponsal de varios medios informativos internacionales. Vamos a ver si podemos lograr rescatar la recuperación del sonido de la entrevista para continuar con esta conversación. A ver, si logramos. ¿Nos escuchas, Marco? ¿Nos escuchas, Marco? Sí, ahí los escucho. Ah, ok. Ahora sí te escuchamos con mayor claridad. Te decía que qué diferencias ves entre el desarrollo de otros procesos electorales en el continente que me he podido observar de cerca y lo que pasó ayer en Venezuela. Bueno, diría que en el continente hay tal vez, para pensar en trazo grueso, dos grandes escenarios. Aquellos donde hay una elección donde se sabe que las partes van a reconocer el resultado y no hay ningún factor que cuestiona al poder electoral o al sistema de votación, y aquellos países donde eso no pasa. En el caso venezolano es crónico que la oposición no reconozca el sistema electoral y denuncie fraude ante una derrota. Me recuerda un poco a lo que pasó en Bolivia en el 2019 también, cuando terminó siendo el golpe contra Evo Morales, y me parece que forma parte de estrategias que se han visto repetidas en varios momentos. Por eso decía, habrá que ver acá cuál es la evolución de eso. Creo que todavía es como temprano para saberlo, porque se están dando toda una serie de declaraciones, posicionamientos,
y eso va a influir en el curso de los acontecimientos. Y también en este caso están habiendo muchos posicionamientos internacionales que no sé cuánto inclinen la balanza hacia un lado u otro, pero que sí hay que tenerlos dentro del mapa de los actores que están posicionándose respecto al resultado. Ahora me preocupa esa comparación que haces con el proceso boliviano, donde ciertamente hubo cosas muy similares a lo que está pasando en este momento aquí, porque eso terminó en un golpe de Estado que le costó además una dictadura a Bolivia. Bueno, yo no quiero decir con eso que las cosas se repitan, pero me refiero a cómo se procesa el momento de la elección y de la crisis. También No, en Bolivia, y yo tampoco espero que eso se repita aquí, porque además son circunstancias muy distintas, pero sí apunta a los objetivos de ese plan que parece estarse ejecutando, ¿no? Bueno, se parece en ese sentido, porque digo, en Bolivia cuando ganó Evo Morales la oposición no lo reconoció, denunció que había un fraude y intentó movilizarse para lo que finalmente terminó siendo el golpe de Estado, que duró poco, porque después volvieron a ganar por las urnas, ratificando que siempre habían ganado. Pero quiero decir, en ese sentido hay señales parecidas, y me parece que en cuanto al intento, ¿no?, la hoja de ruta, tampoco es muy sorprendente. Hace semanas que María Corina Machado niega cualquier posibilidad de que Maduro pueda ganar en las urnas, y hace semanas que dice que si Maduro gana es porque habrá hecho un fraude. Por lo tanto, yo diría que lo que está pasando estaba relativamente anticipado, y me parecía mucho más improbable que Machado reconociera una derrota que la aceptara, por todo lo que había dicho durante semanas, que de hecho fue moldeando subjetividades. Ayer escuchaba un periodista de una emisora de Colombia que decía: es imposible que Maduro haya ganado porque todas las encuestas decían que perdía. Bueno, si este es el elemento para dar cuenta de un resultado electoral, es un problema. Sí. Lo que sí, evidentemente, todas las encuestas, todas las tapas de periódicos fueron formando una percepción de que era imposible que Maduro ganara, y por lo tanto, cuando se anuncia el resultado, hace semanas que se prefigura la idea de que eso es imposible que pasa. Ergo, hay un terreno fértil para decir que hubo fraude. Así es, bueno, de hecho, y lo comentábamos aquí hace unos días cuando nos acompañaste en el estudio a hacer un análisis de cómo se estaban moviendo las cosas en el continente. Si de las encuestas hablamos, las elecciones francesas también habría que cantar fraude, ¿no? Sí, pero me atrevo a decir que el sistema electoral político francés, amén de sus temblores, que no son pocos, presenta algunos niveles de respeto mayor en general a los resultados electorales. Así es. En Venezuela hace 5 años se proclamó a un presidente de un gobierno encargado que nunca existió. Quiero decir, se viene de ahí, no se viene de otro lugar. También entonces el marco en el cual se dan las elecciones tiene mucho que ver con las reacciones posteriores. Entonces es probable, así como están las cosas, que haya un cuestionamiento internacional. Pero a mí se me viene a la memoria también todo lo que pasó en el 2019 cuando se reconocía a Guaidó como presidente. Así es. Esa es digamos, la escenografía política de Venezuela, que es diferente a la de Francia. Por eso digo, hay países donde hay una serie de funcionamientos electorales democráticos que los contrincantes respetan de lado y lado, y países donde no. Bueno, y eso cambia a la hora de pensar la elección, si puede estar una crisis o no. En el caso venezolano sí, y yo digo, no porque haya sido una mente demasiado lúcida, sino porque venía repitiendo Machado en todas las semanas que Maduro ganaba solamente haciendo un fraude. Eso evidentemente predispone a que cuando el TNE dice que ganó, diga que hubo fraude, y muchos crean que hubo fraude. Pero porque esto fue, me parece, en la instalación mediática anterior. De hecho, ella no decía que reconocería una derrota de González Urrutia, una victoria de Maduro. Nunca lo dijo. Nunca lo dijo. Imposible Así que es. Así es, bueno, igual que otros personajes que fueron creando ese marco mediático, como el señor Leopoldo López desde España, o otros personajes también prófugos de la justicia venezolana que se encuentran en varios países, ¿no? Sí, pero está el factor internacional, pero está el factor interno también. Si la base social opositora que quiere un cambio de gobierno, que apoya a Edmundo González, que se ilusionó mucho con María Corina Machado,
también le resulta inconcebible pensar que ganó Nicolás Maduro, porque hace meses que le vienen diciendo que es imposible que gane Nicolás Maduro. Por lo tanto, queda el domingo con la certeza de que va a ganar la elección y de repente genera otro resultado. La reacción lógica, además, por lo que dice Machado, es que no se reconozca ese resultado, pero porque hay una predisposición a no reconocer ese resultado. No sé si me hago entender en lo que estoy diciendo. Sí, claro. Porque hace semanas que vienen sobreinflando la expectativa de que es inevitable la victoria electoral en las urnas. Bueno, y hace semanas que se consume toda una serie de noticias, matrices, entrevistas, análisis que plantean que es imposible que Maduro gane, cuando el CNE sale a dar resultado, la disposición a querer ese resultado es bajísima, sino nula. Además, ya antes de que el CNE hablara, los factores de la oposición salieron a desconocer el resultado. El mismo González ya dijo que había ganado antes de que el CNE hablara. Igual que el caso de factores internacionales que también hablaron antes. Quisiera, Marco, saber si leíste el post que colocó en su cuenta X, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. ¿Qué lectura le das? Hubo varios pronunciamientos de Estados Unidos. Habló Kamala Harris, habló Brian Nichols y finalmente habló el secretario de Estado Anthony Blinken. A mí me retumba más lo que dijo Blinken, porque fue el último en hablar. Y habló, de hecho el tuit está fechado en el día de hoy porque habló en la madrugada y se planteó en la posición de poner en duda los resultados dados por el CNE. Y eso me parece que es como una posición más fuerte. Ahora habrá que ver cómo van evolucionando los acontecimientos, porque hasta el momento, si uno lee los comunicados, no hay un desconocimiento del resultado. No es que se dice no se reconoce, sino que hay un escenario que pasa a ser abierto y es un momento de crisis. Entonces habrá que ver con detenimiento cómo evoluciona internamente y su correlación con las reacciones internacionales. Yo creo que hoy está abierto. No es como en el 18 que ya automáticamente Estados Unidos no reconocía. Bueno, estamos en ese terreno. Exactamente, hay un escenario ahí, un escenario ambiguo, una zona gris en en las publicaciones de los distintos funcionarios del gobierno norteamericano, ¿no? Es que si uno sigue las declaraciones, de hecho, hasta días antes de las elecciones, no decían ni si iban a reconocer ni si iban a desconocer, que dependería de cómo se dieron los acontecimientos, y creo que seguimos en eso, y por eso la evolución de la crisis interna tal vez tenga o seguramente repercusión en los posicionamientos internacionales. Eso me da a mí la impresión de que seguramente Machado intente además como continuar empujando escenarios de movilizaciones, como lo dijo anoche, empujando un escenario de crisis, porque también eso alimenta posicionamientos internacionales y es una falta de retroalimentación. Pero bueno, es lunes, son las 10 de la mañana, hay que ver cuál es la reacción social. Para mí esa es la pregunta. Los ojos tienen que estar puestos ahí, entre otras cosas. Bueno, ya hasta poco antes de entrar al aire, el breve recorrido que hicimos por parte de la ciudad, es una ciudad que amaneció tranquila, una ciudad donde mucha gente incluso no fue a trabajar porque la movilización que hay en las calles es muy poca, pero no hay ni focos ni de reunión. También hay que recordar que está vigente la resolución 072 que restringe las manifestaciones públicas y entre otras cosas hasta horas del mediodía de hoy. Sí, por eso. Y lo último que hay que ver hoy son todas las declaraciones de todos los campos políticos, actores institucionales, opositores. Creo que hoy se termina de cristalizar las diferentes posicionamientos, narrativas, y a partir de ahí empezar a seguir cómo van los acontecimientos en un país que tiene como memoria reciente de grandes crisis políticas. Por eso también tiene como un nivel de atención respecto a lo que pueda pasar diferencial, ¿no? Bueno, así es. Nosotros en todo caso volvemos a hacer, como iniciamos este programa hoy, nuestro llamado a la paz, a que cuidemos esa paz que nos llevó a lograr que hubiera unas elecciones presidenciales este año, que participaran organizaciones políticas y que los venezolanos y venezolanas pudiéramos salir ayer
en sana paz y convivencia a votar. Así es, y creo que lo más importante es preservar el escenario de tranquilidad. Y en lo ideal, pero en vista de cómo están los acontecimientos, lo veo difícil, que el resultado electoral sea un momento de reencuentro nacional. Creo que el discurso del presidente Maduro apuntando al diálogo tiene que ver con eso, pero por la reacción de la oposición me atrevo a decir que vamos a un nuevo escenario de alta polarización política. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy porque la jornada de ayer fue bien larga. Larguísima. Además estaba redactando para España, que allá son 6 horas más, así que acá cuando estaba terminando de hablar María Corina Machado, allá estaban cantando los gallos. Sí, señor. Muchas gracias. Siempre bienvenido, Marcos. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Era Marco Teruggi, analista político, sociólogo, corresponsal de varios medios de comunicación internacionales. He estado en Venezuela dando cobertura al proceso electoral venezolano. Vamos a hacer la pausa de esta hora, volvemos en breve.